que quizá, así, dándole algunos giros, ¿verdad? Preguntarse por una antropología que se fije más en las huellas, ¿verdad? Que van dejando las relaciones, más que estas estructuras más determinadas, más firmes, más cerradas. Es decir, una suerte de transformarnos en rastreadores de huellas de cómo se constituyen estos espacios sociales. La tercera pregunta es cuánto, ¿verdad?, uno puede acceder a partir de estos estudios de caso, ¿verdad?, o esta presentación, este ensayo que plantean estos grupos de jóvenes, para entender las tensiones de la sociedad latinoamericana en un poco más amplio. Y aquí me traigo a colación Néstor García Canclini, cuando plantea que en la sociedad latinoamericana lo que estamos viendo hoy en día es una tensión que puede ser vista o observada a partir de tres paradigmas o tres líneas. Una es la perspectiva de la desigualdad, la otra es la perspectiva de la diferencia y la tercera es la perspectiva de la integración, la conexión y la desconexión. ¿Sí? La perspectiva de la desigualdad básicamente tiene que ver con cómo indagar, ¿verdad?, respecto a la diferencia que tiene que ver con acceso a recursos, acceso a capital, que han ido configurando la sociedad latinoamericana en sociedades relativamente estructuradas en función de clases sociales. De alguna manera ese ha sido el campo más visitado por la sociología, una sociedad cuya desigualdad ha tratado de ser combatida a través del permanente proceso de humanización y que aparentemente ya en los años 80, 90 se demuestra que esos procesos de humanización que apuntaban a disminuir las desigualdades no habían sido exitosos. El segundo perspectiva, ¿verdad?, tiene que ver con la diferenciación. La diferenciación en términos, ya estamos en un ámbito más antropólogo, digamos, que tiene que ver con la construcción de la identidad, donde no solo se exige el reconocimiento, o se debate con el reconocimiento de la diferencia, sino que también se entiende como una estrategia para disminuir las desigualdades que los procesos de humanización no han podido resolver. Y la tercera perspectiva tiene que ver con esta idea de la conexión y desconexión. ¿Sí? En una sociedad altamente articulada por redes de información transnacional, global, local, como ustedes quieran llamarle, ¿cuánto importa, ¿verdad?, que tiene que ver no solo con redes de circulación de información, sino que también redes de circulación de capital, principalmente objetos, de personas, etc. ¿Cuánto determina, ¿verdad?, la conexión a estas redes, las tensiones de la sociedad latinoamericana? Es decir, esta idea de segmentos que están altamente conectados a estas redes de circulación, también podríamos decir redes de información, redes sociales, etc. Y segmentos que están desconectados, que abriría, ¿verdad?, desde esta perspectiva la discusión entre lo que se entiende como inclusión y exclusión. Bueno, según Canclini, estos tres ámbitos, ¿verdad?, no tienen que ver ni con una línea objetiva, es decir, de haber pasado de paradigmas de la desigualdad, la diferencia y ahora la conexión, sino que más bien se juegan en distintos espacios y en distintos momentos, ¿verdad? Y ahí me parece que es muy interesante porque esta mirada, ¿verdad?, sobre los casos que se presentan en el libro, estos jóvenes concretos, ¿verdad?, que se baterían en estas relaciones polifacéticas, de alguna manera se significan esas tres dimensiones. ¿Sí? Por un lado, se reconoce, ¿verdad?, la adscripción, la pertenencia a un determinado clase social, un segmento socioeconómico que aparentemente en la sociedad peruana y limeña es muy relevante, fuertemente estratificado en términos de clase social. Está la propia dimensión, ¿verdad?, de estas facetas diversas que permiten la diferenciación, al menos por lo menos en una parte que tendría que ver con consumo, ¿verdad?, es decir, un poco la idea de los hábitos, así de cumplir. Y esta otra tercera dimensión que tiene que ver con una generación que experimenta una conexión a las redes de información, de consumo cultural de orden global bastante relevantes. Entonces, como si uno pudiera plantearlo como una suerte de objeto de estudio, ¿verdad?, es un espacio muy interesante para poder observar cómo se baten estas tres dimensiones, estos tres ámbitos donde
se están expresando, ¿verdad?, las tensiones de la sociedad latinoamericana. Bueno, esos son los tres ámbitos de problemas que yo identifico, que como se dan cuenta son bastante polifacéticos también. Por un lado, ¿verdad?, la pregunta quizás del quehacer disciplinario sobre el problema de la antropología urbana como un campo construido de saberes, de prácticas, de objetos, ¿verdad?, de discusiones. Una segunda discusión que tiene que ver con este pool de conceptos respecto a lo líquido, a lo fugaz, a lo fragmentado, y cuáles son las, ¿verdad?, exigencias epistemológicas y metodológicas que nos imponen. Y esta tercera discusión de ya como este objeto en sí mismo, ¿verdad?, que nos permite discutir tensiones de la sociedad latinoamericana. Hay otro tema, quizás como para plantear, que tiene que ver con el estilo y el contenido del libro, que creo que se logra una coherencia bastante interesante. Hoy en día la crítica literaria ya nadie sería capaz de distinguir entre estilo, ¿verdad?, y contenido. De apariencia y contenido están claramente imbricados estos dos elementos. Es decir, estos contenidos no son posibles en otra forma de escritura. Y en eso también me pareció no diría un riesgo, pero un poquito una insolencia bien recibida de cómo está escrito el libro. A mí me pareció muy estimulante, porque justamente juega, ¿verdad?, con un espacio temático que va abriendo muchas puertas, ¿verdad?, para poder abarcar. A mí me generaron por lo menos estos campos de discusión y nada, la quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Dos razones para agradecer mi presencia en el instituto. Uno a Rosana por traerme al instituto. En verdad, pocas veces he venido al instituto. Me acuerdo que hace poco más de 40 años yo era parte de estos corredores, etc. Y tenía una oficina muy pequeña atrás, donde redacté mi tesis de bachiller para San Marcos sobre movimientos campesinos. Y justamente utilizando aquel muy útil modelo que Julio Kotler, que está acá con nosotros, elaboraba sobre el triángulo sin base, que en realidad fue una manera de mejorar y quizá agilizar la tesis y los datos que había encontrado allá en Apurímac sobre temas de movimientos campesinos. Gracias, Julio, por venir y compartir esta noche. Y luego a Doris y a Jurgen, ¿no? Los autores de este libro, yo les decía que eran los mayordomos, los mincayos, aquellos que habían convocado a esta reunión grata para poder discutir la riqueza de este libro, que es polifacético, ¿no? Tiene muchas fases, entradas, salidas, etc. A mis estudiantes en la Universidad Católica siempre les he recomendado que no se queden solamente en el tema de las migraciones, que eso fue ya cubierto mucho por Jurgen, por mí, por muchos antropólogos que hemos trabajado el tema de la migración como parte del proceso de urbanización, la formación de las ciudades, los encuentros y desencuentros de los migrantes en las ciudades, etc. Si no vean ya las generaciones posteriores, ¿no? De primera generación, los hijos que nacieron acá, y los hijos de estos, porque más o menos la gran migración se da en los años 50, 60. Cuando uno ve los censos nacionales, cuando ve, va a encontrar que es la etapa donde hay una, vamos a llamarle casi masiva migración, ya no de la clase media alta provinciana, sino fundamentalmente de campesinos que se incorporan a la ciudad y transforman nuestra ciudad, y que es una de las grandes razones de las transformaciones que ha experimentado no solamente en el Perú, sino en países africanos, asiáticos, etc. Entonces, yo creo que esta segunda generación, o sea, los hijos de los que ya nacieron acá, esos son los polifacéticos.
parte de eso, no todos. Drugen estudia, ¿no?, con Doris, a la clase media. Qué difícil estudiarlos en realidad, porque podría uno encontrar muchas maneras de poder ubicarlos esto en gran concierto urbano. Sin embargo, ellos han logrado, ¿no?, escoger estos polifacéticos. Estos polifacéticos que son, pienso, los hijos de aquellos migrantes que ya nacieron acá, hijos de migrantes, que constituyen más del 80% de la población de Lima metropolitana. Y que en la primera generación, o sea, los hijos de los migrantes que ya nacen en la ciudad, hemos visto que tienen una crisis de identidad. No son andinos casi por negación, porque siempre se han negado al ande a través de sus padres, ¿no? Entonces, hay una negación por esa parte. Y por otra parte, también la ciudad los niega. Tampoco son ciudadanos urbanos, porque la ciudad no los recibe, están en la ciudad, sin embargo no son parte de ella. Son los que han formado los grandes conos, son las personas que viven ahí y que ya pero ya son hijos. Y que de los delante ya tienen un recuerdo un poco más lejano. Sin embargo, hay una especie de redescubrimiento de ese pasado andino, porque ya no tienen esa crisis anterior, ¿no?, sino son ya personas que están en la ciudad y que se van a quedar en la ciudad. Bueno, el tema de crisis yo lo tomo con doble lectura. Una lectura de crisis es caos, desorden, algo que trastoca las normas, las estructuras mismas. Pero otra lectura es crisis como adecuación, ajuste, readaptación a nuevas condiciones, muchas veces necesarias, porque para poder estar actualizado, para poder adecuarse no a los cambios tan rápidos que estos últimos tiempos hemos experimentado en las ciudades, uno tiene que adecuarse, adaptarse. Entonces mi lectura es más bien la segunda, esta segunda lectura en la que es quizá un poco más optimista, ver que no todas las crisis son negativas, sino son momentos, revisemos nomás la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se hicieron los grandes descubrimientos, porque había necesidad, urgencia, ¿no?, de tener mejores condiciones de salud, etc. Entonces, pero estos ya son hijos de la crisis, ¿no? Son hijos con particularidades que nos muestra el libro de una riqueza excepcional, porque discurren un poco las mentalidades, discurren los imaginarios, la manera como estos van forjándose y formándose en una ciudad tan grande, ¿no? Bien, ellos son los polifacéticos. Polifacéticos ¿por qué? Porque salen y entran de la modernidad y de la tradición. O sea, tienen esa capacidad de poder moverse dentro y fuera de la tradición y dentro y fuera de la modernidad. Quizá cuando llegan a la casa son un poco más tradicionales, porque el padre, y eso lo dice muy bien el libro, ¿no?, trata de que los hijos sean como ellos. Les recuerda que vienen del mundo andino, que ellos fueron los que sufrieron para poder abrir un espacio físico, político, social en la ciudad. Que los hijos ya no tienen idea de eso. Entonces, hay una especie de mecanismo en el cual ellos quisieran esa continuidad, todos los padres, ¿no? Entonces entran nuevamente a la tradición, pero cuando salen de eso, ¿dónde están? En distintas facetas. En el internet, están en las discotecas, ¿no?, están conversando a través de sus celulares, en los bailes, en los conciertos. Acabo de estar en el concierto de Juan Luis Guerra en San Marcos, y eso me hacía dar cuenta cómo es que los jóvenes, estos nuevos jóvenes, son partícipes de todo eso, ¿no? Entonces, esos son los que están entonces hay una especie esa barrera entre modernidad y tradición empieza a ser cada vez diluida por ese tránsito permanente de salidas y entradas a la modernidad. Eso lo describe muy bien García Canclini cuando trata de definir qué es la cultura urbana, donde él hace uso de esto en México, en Argentina, en distintos lugares.